Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea denominada Casos prácticos en el proceso de depuración y sinceramiento contable. Les saluda Yulisa Izquierdo, especialista en procesos contables de la Dirección de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales de la General de Contabilidad Pública, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual en la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de brindarles acompañamiento técnico en el proceso de depuración y sinceramiento contable a las entidades del Gobierno Nacional, a través del desarrollo de casuística relevante que se ha identificado. Todo ello en el marco del proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. A continuación, damos pase a la señorita Pec Suárez Isla, directora de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, quien dará las palabras de apertura. Ok, gracias, Yulisa, por el pase. Podemos avanzar, por favor. Bien, muy buenos días a todos los que están conectados el día de hoy. Para nosotros es un placer estar aquí para poder desarrollar los casos prácticos en el marco del proceso de depuración y sinceramiento contable. Siguiente, por favor. El objetivo de esta capacitación es reforzar los conocimientos de los usuarios sobre el proceso de depuración y sinceramiento contable a partir del planteamiento y desarrollo de casos prácticos identificados de forma frecuente en las entidades públicas. La agenda para el día de hoy son 6 puntos. Vamos a desarrollar como primer punto cuentas por cobrar y estimación de deterioro. Seguidamente abordaremos entregas a rendir cuentas pendientes sobre el personal que no labora en la entidad y fallecidos. Y finalmente, como primer punto, vamos a terminar con salidas de inventarios pendientes de regularización. Asimismo, como segunda parte de esta capacitación, continuaremos con obras concluidas sin acta de recepción y registradas en construcciones en curso, propiedad, planta y equipo no registrados por falta de liquidación técnica financiera, y finalizaremos con el sexto punto, que es edificios no reconocidos por falta de saneamiento legal, el tema de titularidad. Siguiente, por favor. Es importante realizar precisiones para la presentación de los casos que se deben tener en consideración, que son los siguientes. El desarrollo de los siguientes casos no reemplaza, deroga o modifica lo regulado en la normativa de otros sistemas administrativos y otra regulación de cumplimiento obligatorio por las entidades. El registro contable de los hechos en aplicación de los casos prácticos no exime a la entidad de llevar a cabo los procedimientos administrativos a que hubiera lugar. Los funcionarios de las entidades son responsables del cumplimiento de dichos procedimientos administrativos. Las consultas sobre aquellos casos relativos a la aplicación de la normativa de otros sistemas administrativos y/o respecto a otra regulación de cumplimiento obligatorio debe ser remitida a los respectivos entes rectores. La Dirección General de Contabilidad Pública, en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, no convalida o aprueba la gestión a los actos realizados por los responsables de depuración y sinceramiento en las entidades. El titular de la entidad debe poner en conocimiento de la Oficina de Control Institucional las resoluciones que emite como parte del proceso de depuración y sinceramiento contable, quien ejerce acciones de control conforme a sus competencias. Finalmente, es responsabilidad del titular de la entidad y también de los funcionarios públicos establecer las medidas de control internos necesarias orientadas a la representación fiel de la información financiera a fin de evitar errores contables que requieren posteriores procesos de corrección que contribuyan a la declaración en la rendición de cuentas. Eso es muy importante, señores, en tener en consideración estas precisiones que estamos detallando. Adelante, por favor. Yulisa, por favor, el siguiente slide. Bien.
Dicho estas precisiones, es importante señalar que el primer caso está relacionado a cuentas por cobrar y estimación de deterioro. Recuerden que las cuentas por cobrar constituyen derechos exigibles a favor de la entidad. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Para poder contabilizar cuentas por cobrar, la norma contable establece dos requisitos. Uno de ellos es que cumpla la definición del activo y también otro requisito que establece la norma es que la entidad cumpla los criterios de reconocimiento. Entonces, la entidad tiene que hacer una evaluación explícita respecto a estos dos requisitos. Y si tiene que preguntar seguramente qué es un activo. Si tengo que cumplir la definición del activo, tengo que preguntarme qué es un activo. La norma contable señala que el activo es un recurso controlado por la entidad como consecuencia de un suceso pasado de los cuales se espera obtener beneficios económicos o el potencial de servicio. Eso es la definición del activo, son recursos controlados. Y ese recurso controlado da a la entidad la capacidad de excluir o regular el acceso a otros de estos recursos o los derechos que tiene la entidad respecto a esta partida que va a contabilizar. El suceso pasado también es importante establecer debido a que da lugar al control del activo y puede ser, por ejemplo, en el caso de las multas que vamos a señalar en este caso práctico, es la decisión de un tribunal o un organismo que hace cumplir la ley. Entendemos que las multas son por infracciones de normas nacionales, regionales o locales. Entonces, en cumplimiento a ello, tiene que originarse un suceso pasado y posteriormente la entrada de recursos o los flujos positivos. ¿Y cuáles son estos criterios de reconocimiento que también la norma requiere? Son aquellos que sean probables que fluya a la entidad beneficios económicos futuros y el valor pueda ser medido de forma fiable. Esos son los requisitos que la entidad debe cumplir para contabilizar cuentas por cobrar. Dentro de esta casuística tenemos también las estimaciones al deterioro. Y eso es lo que vamos a precisar, porque sin antes tener en consideración cómo debo contabilizar cuentas por cobrar, tengo que tener en consideración o en cuenta estos dos requisitos que hemos señalado. En el planteamiento del caso, se ha precisado que al 31 de diciembre del año 2021, una entidad mantiene las cuentas por cobrar correspondientes a multas. Y dentro del proceso de depuración, la norma establece que las entidades acopian información, obtienen información, y sobre esa base se tiene este cuadro de resumen como ejemplo referencial que está detallado los clientes, los administrados, los deudores de estas multas, etcétera, y se han identificado los montos a cobrar y la fecha de vencimiento que está detallado, la antigüedad de los meses, y además es un punto muy importante que estas deudas están judicializados, no están judicializados, cuál es el estado situacional de estos derechos que tiene la entidad. Entonces, el caso práctico nos dice que a la fecha estos saldos se presentan en los estados financieros en la cuenta contable 12020901, multas, como derechos vigentes sobre las cuales no han evidenciado o no han evaluado la cobrabilidad. Recuerden que la norma contable establece que esas cuentas cuyos términos hayan excedido el tiempo considerado como normal de cobro, es decir, digamos, se reconoce las cuentas por cobrar de multas y hay un tiempo, digamos, que la entidad determina de que esas multas se deben cobrar, entonces esto ha excedido y por lo tanto la norma contable establece que el preparador de la información financiera evalúa y da el tratamiento contable reclasificando a cuentas de cobranza dudosa. Entonces, este procedimiento que está normado en las disposiciones emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública no se ha establecido. Por eso es que en el segundo párrafo aquí dice, la entidad no reclasificó a cuentas por cobranza dudosa de recuperación al vencimiento de la multa. Además,
cuando haya excedido el tiempo considerado para cobrar estos derechos, la entidad, de acuerdo al marco normativo, señala que debe evaluar en cada periodo de presentación, si existen evidencias objetivas del deterioro incurrido en cuentas por cobrar. La entidad no efectuó esta estimación de pérdidas por deterioro a pesar de contar con una política de metodología de estimación de deterioro. Para poder aplicar la estimación del deterioro, la norma señala que la entidad debe elaborar su metodología de estimación en función a su experiencia pasada o de acuerdo con experiencias similares. Eso es lo que establece la norma. Entonces, teniendo la política contable, tengo, digamos, como referencia que la política del deterioro de las cuentas por cobrar establecidas según la entidad de su propia experiencia, se ha considerado para este caso práctico factores que van a conllevar a aplicar el deterioro de estos derechos. Tenemos el factor de cuentas por cobrar que están judicializados. Tenemos otro factor de antigüedad, digamos, cuánto es el plazo que ha transcurrido desde el momento en que la entidad tenía o el tiempo considerado para el cobre de estos derechos. Entonces, tenemos esta política. En función a esta política, hacemos el procedimiento contable. Siguiente, por favor. Bien, teniendo la política que habíamos considerado, el factor de cuentas por cobrar en procesos judiciales, que se ha considerado el 100%, aquí no debe, digamos, tenerse en cuenta el plazo, cuánto haya transcurrido después de que haya vencido el derecho de cobro. En esos casos, la entidad aplica el 100% de acuerdo al caso referencial que hemos considerado como política, y luego el factor de antigüedad que está en el segundo cuadro, donde se detalla a partir del cliente 3 hasta el cliente 6, donde se establecen los montos, la fecha de vencimiento, la antigüedad de meses, las observaciones que anteriormente también hemos mencionado, y el porcentaje escalonado del factor de antigüedad, que son las tasas que voy a aplicar para efectos del deterioro. Entonces, la deuda vencida que tenía la entidad, ¿no?, del tiempo que ha transcurrido el normal de cobro, ha, digamos, considerado 140,000 de aquellas cuentas que no están judicializados y las que están judicializados por los 90,000. Entonces sería 230,000 es la que debería la entidad haber reclasificado en el momento en que esto estaba disponible. Tenían políticas contables y la entidad no ha realizado estos procedimientos señalados en el marco contable. Tenemos en el proceso de depuración y sinceramiento contable los ajustes contables que deben efectuar las entidades en el momento de hacer la reclasificación, utilizando la operación complementaria 190.006. Tenemos la corrección de error de que la entidad no aplicó esta política contable, no ha deteriorado estas cuentas por cobrar en el momento en que tenía disponible esta información, y por lo tanto tenemos el importe de 169,000 de acuerdo a la política que hemos señalado. Eso sería el ajuste que debe realizar la entidad. Y aquí es muy importante precisar, estos ajustes contables, la norma señala que la entidad debe efectuar, o en este caso le atribuye al contador de la entidad, previa aprobación del titular de la entidad bajo supervisión de la Oficina General de Administración. Eso es lo que señala la resolución directoral 08, numeral 312. Revise, por favor, ese numeral que hago mención para que los ajustes se efectúen previa aprobación del titular de la entidad. Al hacer esta estimación, la entidad está renunciando a exigir estos derechos. O sea, una de las preguntas que también nos hacen muchas las entidades, en donde ya haber hecho la estimación de cuentas por cobrar, entonces ya no debo exigir. La respuesta es no. El registro de la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar no impide que la entidad continúe con las acciones administrativas o legales para recuperar esos derechos. Correcto. Además, teniendo
de acuerdo al caso práctico, que la cuenta 120209, que está programado en el plan de depuración y sinceramiento contable, hay dos partidas contables que no estaban programados en el plan de depuración inicial. ¿Cuáles son esas dos partidas? La 120299 y la 120902. Esas dos partidas que también se ajustan en los estados financieros, debemos considerar en el plan de depuración y sinceramiento contable. Si no estaba en el plan de depuración inicial, entonces la entidad, a través de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, actualiza estas dos partidas y, como ustedes pueden observar, que hay una columna de programación inicial que estaba la cuenta 12020901 y estas dos partidas que no estaban programados inicialmente, se actualizó y aparece en la columna de programación actualizada y además se ejecuta. Hay una columna de ejecución y hay una columna de programación actualizada. Estas dos columnas para cada trimestre deben tener importes iguales. Adelante, por favor. Bien, eso sería con el caso 1. Vamos a continuar con el caso 2. Entregas a rendir cuentas pendientes sobre el personal que ya no labora en la entidad y aquellos que hayan fallecido. En el caso práctico planteado, nos dice que al 31 de diciembre del año 2021, una entidad presenta saldos en la cuenta 1205-0501, viáticos no rendidos desde el año 2013, por un importe de 20.500, de los cuales ha identificado que en muchos de los casos el personal ha fallecido o no labora dentro de la entidad. Obteniendo toda esta información y siempre invocando que, de acuerdo a las funciones de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, es solicitar información a las áreas involucradas. Y estas áreas involucradas reportan información para que la Comisión de Depuración pueda tomar decisiones respecto a ese expediente de depuración. Revisa, evalúa y sustenta de manera técnica a través de un informe y eso lo eleva al titular del pliego. Y eso es justamente estos casos prácticos en el cual estamos desarrollando. Cuando nosotros graficamos, digamos que el personal tiene un análisis, el nombre del personal 1, 2, 3, hasta el personal 6, tenemos el monto por rendir que están pendientes desde el año 2013, la fecha en que debió haber rendido este funcionario, el estado, digamos, de los funcionarios. Por ejemplo, estamos viendo aquí que hay personal fallecidos, personal que ya no labora en la entidad. Entonces, aquí hay un riesgo, ¿verdad?, de recuperar estos fondos que se han entregado a los trabajadores para el desarrollo de comisiones de servicio, los mismos que debieron ser rendidos en los plazos establecidos en el marco del Decreto Supremo 07-2013, que regula el otorgamiento de viáticos para el viaje en comisión de servicios en el territorio nacional. El trabajador cuenta con 10 días hábiles de culminada la comisión para realizar la correspondiente rendición de viáticos. Esto no ha sido cumplida y con ello la entidad debe, por ejemplo, recuperar estos fondos entregados, procedimiento que no se realizó oportunamente. Se ha omitido estas acciones que la entidad debería haber realizado en cumplimiento a esta normativa. Han transcurrido más de 9 años que estas cuentas se mantienen como viáticos en la 12050501 por 20.500. La entidad, para estos casos, la entidad tiene que igual tener una política implementada que considere la antigüedad de las cuentas por cobrar para su metodología de estimación por deterioro en cuentas por cobrar o grupos de ellas derivadas de rendición o viáticos no rendidos. En su política contable debe prever, digamos, la entidad respecto a estos casos que podrían suscitarse en las entidades públicas. Y por lo tanto, la entidad, digamos, evalúa los plazos de vencimiento, revisa si estos funcionarios laboran en la entidad, no laboran en la entidad, han fallecido, etc. Y sobre ello, la entidad, a través de la Comisión de Depuración, evalúa y toma una decisión para que estas partidas, digamos, en cumplimiento a la normativa, se pueda determinar si cumple o no la definición del activo. Y eso hemos hecho mención en el primer caso. Siguiente, por favor. Aplicando la metodología
de estimación, tenemos el monto a rendir, que es por importe de 20.500. Aplicamos la tasa de deterioro de acuerdo a la política que tiene la entidad. Tenemos el factor de antigüedad, aquellas que hayan vencido mayor a los 12 meses, se aplica el 100%, la tasa del deterioro, aquí tenemos el monto deteriorado al 31/12/2021, que es el 100%, porque ha sobrepasado el tiempo que está señalado en las políticas para este caso en concreto. Entonces, una vez más, la entidad reclasifica estos viáticos de aquellos funcionarios que han fallecido, que ya no laboran en la entidad, a cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación, y disminuye la cuenta 12050501 por 20.500, y posteriormente hace el deterioro de estas cuentas por cobrar, debido a que existe incertidumbre de no recuperar estos flujos positivos. Eso es lo que estamos precisando en el asiento número 2, que corresponde contabilizar con la cuenta resultados acumulados de sinceramiento contable por el mismo importe de 20.500. Aquí estamos reflejando la definición del activo, porque no hay recursos que la entidad tenga que controlar, no va a obtener ningún beneficio ni el potencial de servicio de esta partida. Por lo tanto, el asiento contable que se está realizando, una vez más, que debe tener el sustento, la resolución que aprueba el titular de la entidad para efectuar estos registros. Ahora, el registro de la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar no impide que la entidad continúe con las acciones administrativas o legales para recuperar estos fondos. Es muy importante señalar ello. Y también con el caso de situaciones que hemos mencionado en el primer punto. Y es importante señalar que la Dirección General de Contabilidad Pública no regula el castigo de las cuentas por cobrar. Corresponde dicha acción a la gestión propia de la entidad, el cual debe ser realizado en cumplimiento del marco específico aplicable a la fecha. O sea, y dentro de la norma contable no vamos a encontrar regulaciones respecto al castigo. Entonces, esto es una acción o gestión propia de la entidad que debe tener en consideración de acuerdo a la situación de cada una de las partidas contables. Al hacer esta estimación contable, estamos diciendo que la entidad no renuncia a seguir exigiendo estos derechos de cobro, ¿correcto? Siguiente, por favor. Bien, dentro del plan de depuración y sinceramiento contable, igual la entidad ha, digamos, considerado el importe de 20.500 como plan de depuración inicial, y las dos partidas siguientes, que es la 120299 y la 120902, no estaban en el plan de depuración y sinceramiento contable. Por lo tanto, la entidad, a través de la Comisión de Depuración, ha actualizado el plan de depuración y sinceramiento contable. Respecto al castigo de estas cuentas por cobrar, las entidades deberán analizar si estas cuentas cumplen con la normativa que permita tomar las decisiones o renunciar a continuar con el recupero de estos fondos. Tal es el caso del personal fallecido y personal que ya no labora en la entidad. Esto ya corresponde a la parte administrativa, legal, dentro de la entidad pública, que deben tener en consideración. Siguiente, por favor. Tenemos el tercer caso, que corresponde a una entidad respecto a los inventarios que tiene saldos que están sobreestimados. Y de acuerdo al caso planteado, señalamos que una entidad ha distribuido bienes a otras entidades. Los documentos que sustentan la salida es la PECOSA. En muchos casos no han cumplido con la formalización administrativa necesarias al momento de la recepción, y a la fecha no han sido posibles la regularización, originando que la entidad tenga cuentas de inventario sobreestimadas por no registrar esta salida de bienes. Tenemos identificado, por ejemplo, como ejemplo, referencia de este caso, es que de la PECOSA 1 hasta la PECOSA 5 existen
que no han cumplido las formalidades administrativas necesarias, por ejemplo, puede ser las firmas, algún documento que recepcione estos bienes, etc. Tenemos los montos para cada una de las PECOSAS, las fechas en que se emitió estas PECOSAS que no han sido recepcionadas por las entidades públicas. Entonces, la entidad incluye esta partida de inventarios en el plan de depuración inicial y programó ejecutar en el trimestre 4. Ante este contexto, con fines de la información financiera, la entidad evalúa si estos saldos aún cumplen con la definición y los criterios de medición posterior. Entonces, haciendo un análisis, y esto es la labor de la entidad, hacer un análisis explícito de cada partida contable y tomando en consideración la normativa que hace referencia respecto a esta partida de inventarios. Tenemos la definición del activo que hemos mencionado, que son recursos controlados, haciendo un análisis. Recursos controlados, o sea, tenemos el inventario, por un lado, sobreestimado en los estados financieros y nos preguntamos, ¿cumple la definición del activo? ¿Ese inventario, la entidad tiene el control de ese inventario? Entonces, posiblemente la respuesta sea no. Y de acuerdo al cuadro que estamos señalando, ponemos no. Resultados de hechos pasados que originó para que estos activos se compren, digamos, por la entidad que está transfiriendo a otra entidad pública. Existe el suceso pasado, posiblemente la entidad haya comprado mediante un procedimiento de selección, había emitido una factura, ¿verdad? O la orden de compra, etcétera, etcétera. Hay que preguntarnos también si el inventario que tengo en los estados financieros, la entidad va a obtener el beneficio económico, el potencial de servicio. Posiblemente no, porque ya no existe el inventario. Entonces, esta definición del activo es sumamente importante para que la entidad en el informe técnico pueda sustentar de manera técnica estos requerimientos, los requisitos que requiere la norma contable. Siguiente, por favor. Dentro del análisis, ¿en qué momento ese activo, es decir, el inventario, debería haberse cargado a la cuenta de gasto? En el momento en que esa información estaba disponible, es decir, en el momento en que se ha transferido ese activo, en el momento en que se ha suscitado ese hecho económico, ¿verdad? Entonces, al mostrar estos saldos en los estados financieros, no es concordante con los principios de fiabilidad y oportunidad que están señalados en el texto único del decreto legislativo 1438. Toda vez que los bienes ya no se encuentran físicamente, están sobreestimando la información financiera. Una vez que la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable tome la decisión, eleve estos resultados al titular de la entidad, el contador nuevamente toma la resolución del titular de la entidad respecto a la aprobación de estos resultados, registra la cuenta de resultados acumulados y rebaja la cuenta 1301080102, que estaba sobreestimado en los estados financieros, y con ello estaría cumpliendo la definición del activo, porque no hay un recurso que controle la entidad, tampoco existen o existirán los beneficios futuros respecto a esta partida del activo. Y eso es la sustentación que se debe tener en consideración. Y el Comité de Depuración y Sinceramiento Contable registra la ejecución de estos 48.700 en el plan de depuración y sinceramiento contable que estaba programado para el trimestre 4 2022. Bien, con esto terminamos estos 3 casos de la primera parte y le doy pase a Yulisa. Adelante, Yulisa. Muchas gracias, Gilmer, por tu exposición. Y continuando con la capacitación, vamos a darle pase al señor Marlon Prieto Ormaza, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, quien desarrollará los siguientes 3 casos relacionados a propiedad, planta y equipo, en lo referido a obras concluidas sin acta de recepción y registradas en construcciones en curso, propiedad, planta y equipo no registrados por falta de liquidación técnica financiera, edificios no reconocidos por falta de saneamiento legal y titularidad. Adelante, Marlon, por favor. Gracias, Julie. ¿Cómo estás? Buenos días. Voy a permitirme compartir la pantalla. Tú me avisas, por favor.
Sí, ya se ve la pantalla. Correcto, ¿no? Listo, un ratito. Listo, muy bien esto. A ver, buenos días a todos. Bueno, de parte mía también les doy una bienvenida a este evento tan importante que es organizado por nuestra dirección. Bueno, sobre lo que Gilmer estaba comentando, yo voy a proseguir con los siguientes 3 casos prácticos. Estos tienen que ver con el tema de las obras públicas, ¿no? Sabemos que las obras públicas en verdad es un tema bastante crucial, es un tema muy importante que debe ser tratado incluso no solamente desde la parte contable, sino además debemos tener en cuenta las disposiciones que se han emitido respecto, por ejemplo, qué dicen los otros rectores, ¿no? Sin embargo, estos casos se resuelven desde la perspectiva de las normas que tiene la contabilidad, nuestro sistema contable, pero sí, como repito, vale la pena tener en cuenta las normas de contabilidad, así como las normas de los otros rectores. Recordemos que más del 50% del importe que refleja la cuenta general de la República justamente es este tema, ¿no? Las propiedades, planta y equipo. Ahora, antes de proseguir con estos casos prácticos, valdría la pena, a modo de un repaso, sé que ustedes lo saben muy bien esto, términos como, por ejemplo, qué es un activo, qué es una propiedad, planta y equipo, qué son las infraestructuras, qué son las obras públicas y de repente por ahí qué significa una recepción de obra, ¿no? Entonces, estos son conceptos que están establecidos por las mismas normas. Por ejemplo, si nosotros vamos a los activos, ahí tenemos la norma internacional número 1, que la define claramente, la NIC SP1, define claramente qué es un activo y también el marco conceptual. Solo a modo de fuerza, un activo tiene que cumplir esta definición. Son recursos controlados por una entidad como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos o potencial de servicio. Ahí, por ejemplo, resaltamos el término recurso controlado. Ahora, si vamos al marco conceptual, el marco conceptual agrega un término que dice son recursos actualmente controlados. Interesante la palabra que utiliza el marco conceptual, ¿no? No solamente se trata de recursos controlados, sino actualmente controlados por la entidad. Ya, esa es una definición. Y en vez del término hechos, el marco conceptual, por ejemplo, utiliza el término sucesos, ¿no? Sucesos respecto a esos hechos económicos. Ahora, cuando vemos el tema de la propiedad, planta y equipo, igual, la propiedad, planta y equipo ha sido definida por la Dirección General de Contabilidad Pública en la Directiva 05 del año 2016, que es lo mismo que dice la NIC SP17. La única diferencia es que la Directiva 05 utiliza el término elementos tangibles, mientras que la NIC SP17 utiliza el término son activos tangibles, que posee una entidad para el uso, para el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, ¿no? Eso es lo que dice respecto a la propiedad, planta y equipo. Y se espera que sean usados durante más de un periodo contable. Repito, tanto la Directiva 05 como la NIC SP tienen esa misma definición. Ahora, ¿qué es una infraestructura? ¿No? Ese es el otro tema que a veces nosotros vemos una obra y asociamos a que es una infraestructura, ¿no? La norma internacional 17, en el párrafo 21, ha establecido que no hay un concepto general sobre lo que es la infraestructura. Sin embargo, la NIC SP 17 ha considerado 4 características que tienen que ver con la infraestructura. Por ejemplo, ¿no? 1, son parte de un sistema o red. 2, son de naturaleza especializada. 3, no pueden moverse, ¿no? Salvo que hay un temblor, ¿no? Pero en términos generales no pueden moverse. Y número 4, pueden estar sujetos a limitaciones legales con respecto a su disposición. Eso es relacionado a la infraestructura. Y ahora, ¿qué es una obra, no? ¿Qué significa el término obra? Igual, ¿no? A veces creemos que porque se está utilizando una bolsa de cemento ya pensamos que es una obra, ¿no? Entonces, aquí valdría la pena recurrir a un decreto supremo 234-2022 que modifica el reglamento de la ley de contrataciones. Y la obra significa esto, es una construcción, es una reconstrucción, es una rehabilitación, es remodelación, es mejoramiento, es demolición, renovación, ampliación y etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice el decreto supremo, una obra necesita expediente técnico, necesita dirección técnica, necesita mano de obra y materiales. Ya, esa es la definición.
Y finalmente, como les dije, para no cansarlos mucho, el tema de la recepción de obra, ¿no? La recepción de obra, por ejemplo, está regulado por las normas del OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ¿no? Que explica las fechas y los plazos y las condiciones y los documentos para la recepción de la obra. Listo. Entonces, basado en estos conceptos de activo, propiedad, planta y equipo, infraestructura, obras, recepción de obras, vamos a ver el primer caso práctico. Este caso se trata de una obra concluida sin acta de recepción, ¿no? Y registrada en construcciones en curso. El caso nos dice, una entidad muestra en sus cuentas de construcciones en curso, ahí está la cuenta 150107, ¿no? Por contrata, un edificio cuya construcción culminó en el año 2019 por el monto de 6.754.000. Esta construcción no cuenta con el acta de recepción, sin embargo, ya está siendo utilizada desde el año 2020. Entonces, acá, por ejemplo, esto seguramente es un tema también de muchas entidades, ¿no? Obras que vienen de hace mucho tiempo, los cuales están siendo usados actualmente, pero que no tienen, ¿no? El acta de recepción, este documento tan importante en el tema de las obras públicas. Entonces, ¿cuál sería el impacto que vamos a ver en el tema contable, ¿no? Entonces vamos a ver acá, miren, acá les hago un resumen de este caso práctico y aquí está, ¿no? Tenemos la cuenta contable, la 150107, el importe de 6 millones, fecha de inicio de la obra, se aperturó el 1 de mayo del 2019, la obra fue culminada el 20 de octubre de ese mismo año y luego el acta de recepción se encuentra pendiente. Asimismo, la liquidación técnica financiera también se encuentra pendiente, pero el activo ya está siendo usado desde el 30 de marzo del 2020. Entonces, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué hacemos? Ahora, lo que se debe tener en cuenta es esto. La Dirección General de Contabilidad Pública no es que va a darte la respuesta como tú deseas, ¿no? Sino que es la misma entidad la que tiene que hacer el análisis correspondiente. En ese sentido, en este caso práctico, estamos atribuyendo que esta entidad ha llegado al siguiente análisis. Número 1. La cuenta contable 150107, construcciones en curso, se ha incluido en el plan de depuración y sinceramiento contable, que es importante, ¿no? Si queremos depurar esto. Luego, la obra está en uso, o sea, hay pruebas, hay documentación y es palpable ver los potenciales de servicio que está generando esta obra. Asimismo, la obra, bajo las normas que emite la Dirección de Contabilidad Pública, la entidad ha llegado a la conclusión de que esta obra sí cumple con la definición de un activo, ¿ya? Es decir, sí la está reconociendo como activo. Además, cumple con la definición de propiedad, planta y equipo. No olvidemos que una propiedad, planta y equipo es un activo, según la NIGSP, ¿no? Es un activo. La directiva 05 le dice es un elemento, ¿no? Pero es un activo. Y finalmente, el importe de 6.754.000, la entidad está llegando a la conclusión de que este monto es fiable, es decir, está registrado, hay documentos, hay facturas, hay valorizaciones, ¿no? Entonces, es más, está registrado de repente en el CIAF, cada valorización se ha registrado, ¿no? Sus compromisos de vengados, girados y todo eso. Entonces, la entidad prueba fehacientemente que sí hay documentación, sabe que ha pagado esos montos a esta constructora, ¿no? Por lo tanto, la entidad determina que sí es fiable ese monto. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento esperado o la solución que vamos a darle a este caso, ¿no? Recordemos que no hay acta de recepción, ¿no? Pero está en uso. Entonces, el equipo ha considerado lo siguiente, ¿no? La entidad tiene que tener en cuenta el texto ordenado de la Directiva 05/2016 de la Dirección de Contabilidad Pública, relacionado al reconocimiento y medición de la propiedad, planta y equipo. Ya, hay que tener en cuenta, amigos, hay que tener en cuenta lo siguiente. En la Directiva 05/2022, recientemente publicado por la DGCP, que tiene que ver con el cierre contable, se ha mencionado que esta directiva sí está vigente, pero con excepción de lo dispuesto en el numeral 12. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, esa parte, ese numeral 12 que incluso ya se habían derogado varios artículos hace mucho tiempo, ahora no tiene aplicación, no tiene aplicación, ¿ya? Entonces, esa precisión. Luego, la entidad debe tener en cuenta no solamente la Directiva 05, sino supletoriamente tiene que tener en cuenta la norma internacional, la NIC-SP 17, relacionada a propiedades, planta y equipo. ¿Ya? Entonces, basado en estas normas legales, ahora la entidad sí descubre, ¿no? Analizando, considera que sí realmente es un activo, no es un recurso controlado que
que viene de sucesos pasados y que espera obtener beneficios económicos o potencial de servicio. Esta entidad está 100%, está con toda la seguridad de que sí genera el potencial de servicio, ¿no? Por su uso. Entonces, por eso es que llega a la conclusión de que sí es un activo, ¿no? Bajo las normas contables. Ahora, agota las acciones de nivel 1 y 2 del proceso de depuración y sinceramiento contable. Fíjense, o sea, no es que ya pues, ¿no? Mañana este activo sí cumple el potencial de servicio y ya la registramos, ¿no? No, sino que la norma te exige esto, ¿no? Que agotes las acciones de nivel 1 y 2, ¿no? ¿Y qué es eso? Las acciones de nivel 1 y 2. Justamente es esto, ¿no? En las normas de depuración y sinceramiento contable se han establecido estas acciones, ¿no? En el nivel 1, por ejemplo, está la búsqueda exhaustiva de documentos de soporte, determinación de fechas de registro contable, revisión de los contratos, liquidaciones, órdenes de compra, servicio, acuerdos, etc. El nivel 2 tiene que ver con documentos para poder completar la ausencia de documentación de nivel 1, ¿no? Y acá hablamos, por ejemplo, de conciliaciones bancarias, inventarios físicos, informes de valorizaciones de obra, ¿no? Tasaciones, confirmaciones con clientes, proveedores, requerimiento a terceros, conciliaciones, reconstrucción de expedientes, constancias y certificados y otra documentación. Ahora, de no tener documentos que han sido señalados en el nivel 1 y nivel 2, entonces pasamos a las acciones de nivel 3. Estas son acciones de carácter extraordinario que resultan ante la imposibilidad de conseguir documentos bajo las acciones de nivel 1 y nivel 2. Ahora esto, queremos indicarles a ustedes de que igual tenemos la autorización de nuestro director general de mencionarles que la DGCP viene trabajando un instructivo justamente relacionado a estos ejemplos prácticos que tiene que ver con la depuración y sinceramiento contable. Es decir, las entidades van a poder crear un informe técnico relacionado al reconocimiento y medición de estas obras que justamente carecen, ¿no? De documentación de los niveles 1 y 2. Por eso es que cuando la entidad empieza a darle solución, tiene que agotar las acciones de nivel 1 y 2, ¿no? Y luego pasaremos a sustentar las acciones extraordinarias del nivel 3, ¿no? Es decir, con la emisión de un informe técnico que se va a preparar. Asimismo, el área correspondiente determina las estimaciones por depreciaciones. Significa que si el activo está en uso, entonces, y este no ha sido registrado, entonces al no haber sido registrado, seguramente tampoco se han registrado las depreciaciones. Entonces, igual, ¿no? Aquí hay que registrarlas, pero eso no lo determina contabilidad, ¿no? Eso lo determina el área correspondiente. Ahí se necesita hacer una coordinación y determinar igualmente, ¿no? Desde qué momento debió haberse realizado la depreciación. Para este caso, tomaríamos como referencia desde que el activo empezó a hacerse usado, a pesar de que no tuvo el acta de recepción. Luego, el tratamiento contable que va a hacer esta entidad significaría pues hacer una reclasificación contable, es decir, retirar la cuenta de construcción en curso y llevarla a la cuenta definitiva, ¿no? Por ejemplo, para esto, aquí me he permitido preparar en el CIAF, en el módulo contable, haríamos una nota contable, ¿no? La 190.000, grupo 006, justamente tiene que ver con la reclasificación de estos activos. Si la entidad, habiendo analizado estos conceptos de activos, de propiedad, planta y equipo, de infraestructura y obra, ¿no? Y que tiene el control y todos los beneficios que se espera de este activo, entonces en este caso tendría que hacer esta reclasificación contable, ¿ya? Miren, retiramos la construcción en curso y la trasladamos a la cuenta, le decimos la cuenta definitiva, ¿no? Eso sería uno. Y número dos, habiendo hecho la reclasificación, entendemos también que tras el informe de las depreciaciones, de la estimación de depreciaciones que se recibe, entonces la entidad procedería a hacer dicha estimación con cargo a la cuenta 3401 de depuración y sinceramiento contable, ¿ya? Ahí sería la solución. Entonces, eso sería respecto a este caso número 1, ¿ya? Obras que no tienen acta de recepción. Ahora pasamos al caso número 2, ¿ya? El caso número 2 tiene que ver con una propiedad que no ha sido registrada por falta de liquidación técnica financiera. Aquí, por ejemplo, se habla de dos entidades, ¿no? Una entidad X y una entidad Y. La entidad X tiene cuentas contables de construcciones en curso, ¿no? Ahí está la 150108, es un puente que está culminado, también está en uso, ¿no? De hecho que el puente cumple su fin, está en uso,
pero resulta que este puente no ha sido transferido a la entidad Y. Entonces, ¿qué aspectos tenemos acá? Por ejemplo, la fecha de inicio de esta construcción se realiza en el año 2017. La fecha de culminación es en marzo del 2018. ¿Ya? Fecha de suscripción del acta de recepción de la obra, tenemos el 31 de julio, ¿no? A diferencia del caso anterior, aquí podemos apreciar de que la obra sí ha sido recepcionada, ¿no? Sí ha sido recepcionada la obra, pero el detalle es que no cuenta con la liquidación técnica financiera. Y finalmente tenemos el acta de transferencia realizada el 15 de septiembre. Ya, con respecto a esta acta de transferencia, de igual modo, siempre hay que ver los aspectos que son regulados, ¿no? Por los rectores, ¿no? Sobre qué documentación respectiva utilizar en estos aspectos, ¿ya? Bien, entonces, eh, Yulisa, una consulta, ¿se está presentando las diapositivas? A ver si me confirmas, Yulisa. Sí, Marlon, se ve la Sí, ¿no? diapositiva. Ah, correcto. Ya, Yulisa. De acuerdo. Entonces, gracias. Ya, por lo tanto, vamos a analizar este caso, ¿ya? Bueno, dice, a través de su área competente, la entidad debe determinar la vida útil del activo, ¿no? Eso también ya lo habíamos referido en el caso anterior. La entidad pública, a través de contabilidad, no es que estima, ¿no? La vida útil, sino que esta debe ser preparada por el área competente, ¿no? Generalmente es el área de control patrimonial. Bueno, el valor considerado fiable correspondería al valor en libros registrado durante la construcción del activo. Bueno, en este caso, señores, vale la pena precisar lo siguiente, ¿no? Todas las entidades públicas, al menos las que utilizan el CIAF, sí tienen información. El CIAF en el Perú empezamos a usarlo desde 1999, ¿no? Son 24 años que se viene utilizando. Entonces, no es que no existe información, sí hay información. Entonces, y es más, este caso es recientemente del año 2017. Por lo tanto, habría posibilidades de sí conseguir dicha información, ¿no? En tanto los niveles 1 y nivel 2. Entonces, ese valor que seguramente se ha registrado en el CIAF, la entidad está llegando a la conclusión de que sí es un valor fiable, ¿no? Es un valor que sí tiene sustento con las facturas, con las valorizaciones, con las órdenes de compra y servicio, los contratos, el cuaderno de obras, el informe de certificación técnica de obras, y etcétera, etcétera, ¿no? Es más, existe el acta de recepción. Y además que el supervisor o el inspector o el residente tiene responsabilidad no solamente técnica, ¿no? Le dan también responsabilidad económica. Es decir, tiene que anotar en el cuaderno de obras todos esos importes que han sido pagados a los contratistas. Entonces, por eso es que esta entidad concluye que ese valor que se ha pagado es un valor fiable, ¿no? Ese importe que figura en libros. Entonces, la entidad X concluye eso, ¿no? Sí es fiable. Luego dice, ambas entidades, tanto X como Y, acuérdense que Y es la receptora, ¿no? Y X es la que construyó la obra para ser destinada a Y. La entidad X la tiene registrada en el plan de depuración, asimismo la entidad Y, ambos en las cuentas contables respectivas. Hasta ahí entonces está la presentación del problema y ahora viene el análisis contable. A ver, la entidad nuevamente llega a la siguiente conclusión. Los elementos de propiedad, planta y equipo deben ser tratados aplicando la Directiva 05/2016, ¿no? Ya hemos explicado con excepción del numeral 12, y supletoriamente también debe aplicar la NIC SP 17, en lo que respecta pues las definiciones de propiedad, planta y equipo. Ahí es importante porque la NIC ayuda mucho, por ejemplo, a entender cuándo comienza aspectos sobre el reconocimiento inicial, los costos posteriores. Incluso hay párrafos que citan ejemplos de costos que tienen que ver directamente con la propiedad, planta y equipo, ¿no? O ejemplo de costos indirectos también relacionados a la propiedad. Y en fin, es una norma muy interesante que ayudaría mucho al entendimiento sobre qué es una propiedad, planta y equipo. Entonces, ahora vienen las siguientes preguntas. La entidad X, hacemos el análisis, ¿no? ¿Realizó el registro contable del inicio y avances de la construcción? Y la respuesta es sí. Sí, tiene toda información, ¿no? Hay registros, hay documentación, por lo tanto, sí tiene dicha información. La entidad X, segunda pregunta, ¿realizó la reclasificación y la cuenta por transferir cuando la entidad Y recepció formalmente la construcción? Entonces acá decimos que no, ¿no? O sea, X no hizo la reclasificación. No hizo la reclasificación. Ahí aparece, ¿no?
Luego la siguiente pregunta es, ¿qué entidad tiene el control del activo? Acuérdense que yo empecé el evento diciéndoles cuál era la definición de un activo. Y bajo los estándares contables, la definición de un activo es esta, ¿no? Que es un recurso controlado. Por eso la pregunta es, ¿qué entidad tiene el control? Acuérdense que también el recurso controlado tiene que ver con la capacidad que tiene la entidad de controlar ese activo, ¿no? De usarlo o, en todo caso, establecer derechos para que otros puedan utilizarla, ¿no? ¿Qué entidad tiene el control del activo? En este caso es la entidad Y, porque Y es la que está beneficiándose de este puente, ¿no? Más no X, quien hizo la construcción. X construyó para Y. Ahora, ¿qué entidad está haciendo uso y obteniendo el potencial de servicio? Entonces, en este caso, igual la entidad concluye que es Y, ¿no? Y es la entidad que tiene todo ese potencial de servicio. Y la última pregunta, ¿la entidad Y realizó el registro de la depreciación? Y la respuesta es no, no lo registró, pero sí lo está usando el activo, ¿no? Pero tampoco lo tiene registrado. Entonces acá, en el análisis que hace la entidad, de igual modo, ¿no? Presenta lo siguiente. Ambas entidades, al no transferir el saldo contable y no registrar la recepción, o sea, no hubo registro contable ni por la transferencia ni por la recepción, no cumple con lo establecido en la Directiva 05/2016, ¿no? Ni tampoco, ¿no? Asimismo, no existiría concordancia con los principios de fiabilidad y oportunidad establecidos en el texto único del Decreto Legislativo 1438. Acordémonos que de los 5 principios que tenemos en el Decreto Legislativo 1438, que son la fiabilidad, la oportunidad, el devengado contable, la uniformidad y la transparencia, aquí la conclusión es que no aplica el principio de fiabilidad, es decir, no se garantiza la representación fiel, ¿no? Porque Y sí está usando el activo, ¿no? X tiene el acta de recepción de obra. Los importes registrados hasta este momento indican que todos son fiables, entonces no hay una representación fiel. Y respecto a la oportunidad, tiene que ver justamente, el principio de la oportunidad tiene que ver con el reconocimiento y medición y presentación de todas las transacciones en el momento debido. Entonces ahí si bien es cierto, ya se reconoció esta infraestructura, pero no se ha presentado, ¿no? Por eso es que se menciona que, que la entidad no está cumpliendo con estos principios establecidos en el Decreto Legislativo 1438. Ahora, ¿qué otros análisis ha llegado a la entidad? Recordemos que la Directiva 05/2016 también señala respecto a la depreciación, ¿no? ¿Cuándo comienza la depreciación? Y la norma dice, la depreciación se inicia a partir del mes siguiente en que el elemento esté disponible para ser usado. Esto es, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la entidad. Correspondiendo a la entidad Y, estimar el monto por concepto de las depreciaciones, claro. Entonces acá luego se presenta la solución contable, ¿no? Primero vamos a analizar qué es lo que debe hacer la entidad X, la que ha construido este puente, y luego qué tiene que hacer Y, ¿no? La que finalmente se está beneficiando de ese activo. La entidad X, respecto a los aspectos analizados, hacemos la pregunta, ¿no? ¿La estructura cumple con la definición de activo para X? ¿No? ¿La estructura cumple con la definición de activo? Entonces, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque quien está utilizando este activo no es X, ¿no? Sino es Y, quien tiene el control y quien está recibiendo todo el potencial de servicio. Así es. Pregunta 2. ¿La estructura cumple con la definición de propiedad, planta y equipo? Para X no, porque X no tiene nada, ¿no? Pero sin embargo tiene montos registrados en la contabilidad porque no hizo la transferencia contable. Entonces acá, dentro del proceso de depuración y sinceramiento contable, haremos el registro contable, ¿no? Ya les he mencionado antes en el CIAF, esta nota contable 190.000 de grupo 005, que tiene que ver con depuración y sinceramiento de saldos contables bajo baja o ajustes de activos registrados. En este caso, X retira la cuenta contable 150108, ¿no? La retira de su información contra una cuenta de depuración y sinceramiento contable, cuenta 3401, ¿no? Bien, y finalmente también tiene que actualizar el plan de depuración y sinceramiento contable, ¿no? Tenemos acá el modelo, los trimestres, aquí está considerando ejecutarlo en el trimestre número 4, ¿no? 2022. Ya, esta es parte de la estructura del modelo que tenemos en el plan de depuración. Ya, eso tendría que hacer X, ¿no? Retira la cuenta contable. ¿Y qué va a hacer Y ahora? Igual, ¿no? Para Y, quien es la que está
recibiendo el potencial de servicio, las preguntas serían estas, ¿no? ¿La estructura cumple con la definición de activo? Y para la entidad Y, obviamente sí. Segunda pregunta, ¿la estructura cumple con la definición de propiedad, planta y equipo? Sí. Entonces, al cumplirse con estas dos definiciones de activo y también de propiedad, planta y equipo que están reguladas por el marco contable, entonces es Y quien tiene que incluir en su información contable, ¿no? Además, la entidad, en este caso Y, se encargaría de estimar la depreciación de este activo, ¿no? Acá están los cálculos correspondientes. Listo. Y acá viene el tratamiento que debería ser Y, ¿no? La receptora. Registra el asiento contable, usa la nota contable correspondiente en el módulo contable del CIAF cliente. Aquí está. Y efectivamente activa ahora sí la infraestructura. Ahí está la infraestructura con los importes debidamente informados por X, los cuales son fiables, y contra la cuenta de depuración y sinceramiento contable. Asimismo, esta entidad Y, que es la que está usando el activo, se va a encargar de estimar la depreciación. De igual modo, hace las notas contables y, como ustedes pueden ver, ¿no? Activa la depreciación contra la cuenta 3401, que es de depuración y sinceramiento contable. Finalmente, Y también tiene que registrar la ejecución y actualizar el plan de depuración y sinceramiento contable, ¿no? Aquí están las cuentas contables y los periodos en los cuales se programa y también se ejecuta. Nota final. El proceso de depuración y sinceramiento no excluye a la entidad de continuar simultáneamente con el proceso administrativo establecido hasta su culminación para la incorporación de las construcciones en su patrimonio institucional, para este caso, la estructura. No, lo que estamos diciendo acá es que, si bien es cierto, estamos presentando una posición contable basado en las normas que tiene la contabilidad, pero recordemos también que hay aspectos normativos que, si bien es cierto, no son competencia de contabilidad, son aspectos de otros rectores, pero igual, ¿no? Creo que deberíamos hacer hincapié en que también se debe cumplir estos asuntos administrativos, ¿no? A fin de que tanto la información contable y la información administrativa, caramba, cumpla a cabalidad todos sus propósitos, ¿no? Y estemos hablando de toda una documentación eficiente en la entidad pública, ¿no? Es decir, no quisiéramos que la contabilidad sí refleje refleje la imagen de todos los hechos, pero la administración es un desorden, ¿no? No queremos dar esa imagen, sino más bien esto, ir de la mano, ¿no? Y yo creo que sé que no es labor del contador, pero todos somos control interno hoy en día, ¿no? Entonces hay que conversar con los amigos de obras, con los de abastecimientos, decirles que así como se gasta la inversión pública, igual hay que documentarlo, todo eso, y en los momentos adecuados presentar los documentos que corresponden, ¿no? Yo creo que eso sería un buen aporte de parte de nosotros, ¿no? Y no solamente, digamos, sí, pues no quiero mi contabilidad y punto, ¿no? Yo lo digo, ¿no? Obviamente esa parte es importante para la gestión pública, dado los últimos problemas que tenemos, ¿no? Ahí la Contraloría General de la República, por ejemplo, ha presentado un informe, ha hecho un estudio sobre las obras periodo 2017-2020, ¿no? Es un informe de más de 150 hojas y carambas, está juzgando justamente a las áreas de infraestructura, que se está invirtiendo, pero no se tiene la calidad administrativa, ¿no? Que necesita esa inversión. Se pierden documentos, obras inconclusas, obras en litigio, expedientes técnicos mal hechos, obras abandonadas, obras en fin, hay un montón de casos, ¿no? Ustedes pueden leer ese documento y ellos están preocupados justamente por ese desorden administrativo que existe en el país. Entonces, lo que pretendemos es que cumplamos las normas contables y animemos también a los otros rectores a los otros responsables de los otros rectores que cumplan también su parte, ¿no? Bien, entonces, eso es con relación al caso práctico número 2 que me ha tocado, ¿no? Que es el 5 en todo el curso. Y el último caso es un tema de edificios no reconocidos por falta de saneamiento legal, ¿no? O sea, la titularidad. A ver, ¿qué nos dice el caso práctico? El caso práctico dice, una entidad cuenta con un edificio por un valor de, y acá tenemos un terreno y un edificio, 2 millones y 6 millones respectivamente. Estos valores han sido obtenidos a través de una tasación, ¿de acuerdo? Entonces, la entidad como que hizo este esfuerzo, ¿no? Desembolsó recursos para contratar a un experto y tener estos valores debidamente tasados, ¿no? El cual no se encuentran registrados en su contabilidad, puesto que a la fecha no culminó el proceso de saneamiento físico legal,
Asimismo, indica que actualmente el inmueble se encuentra registrado en cuentas de orden. Sin embargo, el mismo se encuentra en uso. A ver, hasta acá, hacemos un resumen. Se trata de una obra, que es un terreno y un edificio, ¿no? Vamos a encontrar más adelante que esto fue recepcionado por una entidad, ¿no? Pero que no tiene registrado, no lo tiene registrado en la contabilidad justamente por carecer de este documento de saneamiento físico legal, ¿no? Claro, los documentos que se registran ante los registros públicos, se carece de eso. Luego dice, la edificación fue ejecutada por otra entidad, ¿ya ves? Es por eso que lo tiene en cuentas de orden, ¿no? O sea, ¿qué hizo el contador al ver una obra que está siendo usada, ¿no? El terreno, bueno, dijo, lo voy a tener en cuentas de orden, ¿no? Pero justamente por la falta de documentación. Entonces, pero no contablemente. Asimismo, la entidad no ha encontrado documentación sustentatoria, tales como actas de transferencia u otros que acrediten la recepción. Ya, eso también seguramente les va a sonar muy familiar el ejemplo, ¿no? La falta de documento. ¿Qué hago, no? Por la falta de documentos, ¿qué hacemos? Y ahí también es un tema de la entidad, ¿no? A veces de frente nos dicen, ¿qué hago, no? Como si nosotros tuviéramos el caso. Son ustedes los que tienen el caso práctico, ¿no? Coordinen. La DGCP ha emitido normas muy interesantes sobre el proceso de depuración y sinceramiento contable, sobre el accionar que tiene que hacer la comisión, ¿no? En este caso. Entonces, en la línea de tiempo de la obtención del activo tenemos lo siguiente. Transferencia física del activo, 28 de diciembre del 2018. Fecha determinada por el área técnica del inicio del potencial de servicio en condiciones de ser usada, 15 de marzo del 2019. Fecha de suscripción del acta de transferencia no tiene identificado, ¿no? No existe una fecha de acta de transferencia. Y sí tenemos una fecha de tasación, 25 de agosto del año 2021. Ya, con esta información que obviamente realiza la entidad, ahora vamos a proceder a hacer el análisis, ¿no? Al cual ha llegado esta entidad. Dice lo siguiente. El numeral 14.2, esto también es fabuloso, ¿ah? Este artículo 14 de nuestro decreto legislativo 1438 es fabuloso, ¿no? Les invito también a que siempre lo tengan en cuenta, ¿no? Ahí se habla sobre el registro contable. El registro contable de las transacciones y otros hechos económicos de la entidad del sector público, los servidores y responsables no pueden dejar de reconocer partidas que cumplan la definición y los criterios de reconocimiento de los elementos de los estados financieros ante la insuficiencia o inexistencia de norma contable específica. Claro, por eso tenemos ahí supletoriamente la NIC SP 17, ¿no? Para poder aplicar a estos aspectos que quizás podamos pensar de que no tenemos el documento correspondiente. Nuevamente, la entidad debe agotar las acciones de nivel 1 y 2, que ya lo expliqué, ¿no? Incluso les había mencionado que la DGCP viene trabajando un instructivo sobre la elaboración de un informe, ¿no? Que es parte de estas acciones de nivel 3, para poder transparentar, ¿no? Contablemente todos los hechos económicos en la información contable. Entonces dice, correcto, a fin de sustentar a través de una acción extraordinaria de nivel 3, ¿no? La emisión del informe técnico, que el inmueble reúne los criterios antes indicados para ser reconocido como un activo de propiedad, planta y equipo. Luego, el siguiente análisis. La entidad debe evaluar si el inmueble cumple la definición y los criterios para su reconocimiento como propiedad, planta y equipo, conforme a lo establecido en la Directiva 05/2016 y de forma supletoria en la NIC SP 17. Perfecto, hasta ahí vamos a saber cuál es la definición de activo, propiedad, planta y equipo, infraestructura, y si la entidad reconoce que sí estamos frente a un activo y a una propiedad, planta y equipo, entonces la vamos a activar, ¿no? Eso es lo que te está diciendo. La entidad ha llegado a la conclusión de que cuenta con el control, con el recurso controlado y que recibe el potencial de servicio de la edificación desde el año 2019 y seguramente también en un futuro se espera recibir dicho potencial de servicio, ¿no? Por lo tanto, la entidad concluye que la tasación constituye una base de medición fiable para otorgar al activo su valor razonable. Muy bien, ¿no? Entonces está el informe técnico del tasador, ¿no? O de quien corresponda, porque la entidad también puede hacer tasaciones. Esto sí hay que coordinarlo con el tema del Ministerio de Vivienda, no hay un reglamento de tasaciones. El área competente determina la vida útil correspondiente a la infraestructura, a fin de calcular y registrar la depreciación acumulada no reconocida en ejercicios anteriores. Para este caso, se determinó una tasa del 2%. ¿Ya? Bueno, eso igual es responsabilidad de la entidad, ¿no? Pero por cierto, no de contabilidad, ¿eh? Los contadores a veces
quieren hacer todo, ¿no? Yo entiendo, a veces en la práctica uno quiere meterse en todo. Dejen que eso lo haga control patrimonial, ¿ya? Dejen que sea así, no hagas lo que otro tiene que hacer. No te metas en su trabajo de él, ¿ya? No te metas, para que él tampoco se meta en lo tuyo. Entonces, que los amigos de control patrimonial se encarguen de todo ese trabajo. Asimismo, las diferencias entre la información contable con los registros patrimoniales deberán ser sustentados mediante actas de conciliación y revelado en notas a los estados financieros del rubro indicado, respecto a la condición de los activos con relación al saneamiento físico legal, así como también culminar dicho procedimiento. Qué interesante, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que está bien, contablemente estamos reconociendo el activo porque es un recurso controlado, cumple la definición de activo, cumple la definición de propiedad, planta y equipo, es una infraestructura, es una obra. Hay un informe que me está diciendo eso, que prueba que se genera el potencial de servicio y tengo el control, etc., etc. Muy bien, pero siempre decimos también que se cumplan las normas de los rectores, ¿no? Respecto a la documentación para que se incorpore al patrimonio del Estado. Por acá seguramente contabilidad lo va a tener registrado, pero no patrimonio, porque patrimonio tiene otras normas, ¿no? Entonces, igual, para que esto sea registrado en ambos sistemas, tanto contable como en el SIGA de patrimonio, hay que asegurarnos de tener toda la documentación correspondiente. Solución. Aspectos analizados. Primera pregunta. ¿La edificación cumple con la definición de activo? Y la entidad llega a la conclusión de sí, sí cumple, porque genera un potencial de servicio, tanto el terreno como la edificación. 2. ¿La edificación cumple con la definición de propiedad, planta y equipo? Sí, sí cumple la definición. ¿El terreno cumple con la definición de activo? Sí. ¿El terreno cumple con la definición de propiedad, planta y equipo? Sí. Y la base de medición, para este caso, la entidad está considerando utilizar el valor razonable, ¿ya? Es el que ha sido tasado, ¿no? Tanto el terreno como el edificio. Entonces acá la entidad también realiza la estimación de depreciación, deja de aplicar, ¿no? Porque ha sido usada, pero sin depreciarse. Entonces este activo no tiene el mismo valor desde que fue recibida. Por lo tanto, está actualizando también la depreciación. El área competente definida por la entidad es quien evalúa si el activo se encuentra listo para su uso. Eso también es otro aspecto, ¿no? Que me gustaría decírselos en esta oportunidad. El contador técnicamente no tiene la facultad para decir si una obra está en condiciones de ser usada, ¿no? ¿O sí? Oh, no creo, ¿no? Para eso hay un área especializada, ¿no? Del área de las OPIs, ¿no? Áreas de inversión pública en las entidades, ¿no? Son las encargadas de hacer ese registro, la parte técnica, ¿no? De si este activo está en condiciones de ser usado, y más aún cuando se trata de contratos, ¿no? Ese es un tema aparte. Bueno, luego los saldos de las cuentas de orden se revertirán con el reconocimiento del activo. Claro, esas cuentas de orden que han sido reconocidas porque no tenía documentación, no la vayas a dejar, ¿no? Esa cuenta de orden también tienes que hacer la reversión contable a fin de que quede saldada, ¿no? La cuenta de orden, porque ya la tienes como activo. Bueno, luego el registro contable, en el marco del proceso de depuración, habría que hacer una nota contable de este grupo, en la cual estamos incorporando el edificio, también estamos incorporando el terreno, ¿no? Contra las cuentas de depuración y funcionamiento contable respectivas, ¿no? Ahí está. Y también la entidad tiene que hacer otra nota contable para reflejar la estimación por depreciación. Aquí está, ¿no? Activamos el monto que la entidad ha calculado desde que este activo sí cumplía las condiciones para ser usado. Han hecho un recálculo y ahí se está considerando igual contra la cuenta de depuración y cerramiento contable. Además, finalmente, hay que actualizar el plan, ¿no? De depuración y cerramiento contable, ¿no? Con todo esto, entonces estaríamos cumpliendo con activar este terreno y esta infraestructura dentro de la información financiera, ¿no? Siempre y cuando hayan cumplido todas estas condiciones como la que hemos explicado, como es, por ejemplo, el reconocimiento de un activo, de una propiedad, planta de equipo, si tengo el control de dicho activo, y con toda la documentación pertinente, deberíamos reconocer a esos activos dentro de la información financiera y al mismo tiempo, simultáneamente, hacer que la entidad administrativamente cumpla también con todo lo señalado por los otros rectores. Muy bien, Yulisa, entonces hasta acá fue la explicación y te doy pase, ¿no? Gracias, Yulisa. Ok. Muchas gracias, Marlon, por tu exposición. A continuación pasamos a la ronda de preguntas donde nuestros panelistas darán respuesta a las consultas que hemos ido recibiendo durante el desarrollo de la presente conferencia virtual. Bueno, la primera pregunta está dirigida para el señor Gilmer Ticona y es la siguiente.
En la unidad de control patrimonial nos informa el alta por causal de saneamiento administrativo de bienes muebles sobrantes. Para su registro, deberemos utilizar cuentas de depuración y sinceramiento contable, teniendo en cuenta que los sobrantes fueron identificados en el ejercicio 2021 y ahora con el inventario del 2022 se confirma que la cantidad de bienes sobrantes existe. Bien, gracias. Gracias, Yulisa, por la pregunta. Entiendo que las entidades practican el inventario físico de los inventarios y aplican normativas de otros sistemas administrativos. Dentro del marco del proceso de depuración y sinceramiento contable, se ha precisado que la normativa de este marco que hago mención no excluye normativas de otros sistemas administrativos. Eso, digamos, para poder presentar o absolver esta consulta. Entonces, la entidad seguramente aplicó su marco regulatorio con relación a los inventarios, pero aquí hay que tener en cuenta, digamos, cuando estamos cerrando los estados financieros, las acciones preliminares que señala la directiva de cierre contable para cada ejercicio fiscal. Y en esas acciones preliminares, la norma establece que debe efectuarse la conciliación de estos saldos que están terminando en un periodo de cierre. Entonces entendemos que estos saldos corresponden a ejercicios anteriores, es decir, en el año 2021, cuando los consumos se han dado y esta información estaba disponible en el año 2021, cuando se ha suscitado la transferencia, el consumo, etcétera, o el tratamiento de este inventario. Entonces, en ese momento, digamos, al evaluar, ya no existe ese saldo porque se ha consumido. Por lo tanto, no estaría cumpliendo la definición de activo, dado que habíamos mencionado que activos son recursos controlados y por lo tanto, al cierre de ese ejercicio, la entidad no tiene el control de ese activo. Esa información estaba disponible en el año 2021. Luego la entidad, cuando hace el inventario físico en el año 2022, se percata de que estos inventarios se habían consumido en años anteriores. Entonces la pregunta es si esto va a un proceso de depuración o la entidad debe corregir con la cuenta de resultados del ejercicio. Entonces cabe la duda de ello. Aquí lo que queremos precisar es que la entidad, al haber identificado eventos de años anteriores, cuando el consumo se dio en años anteriores y no se ha dado el tratamiento contable, esto calza como un error. Hay una omisión respecto al tratamiento contable que debería haber dado la entidad en ese periodo. Por lo tanto, eso no ha sucedido. En este ejercicio 2022, a través del inventario, se determina, digamos, respecto a esos inventarios que ya se habían consumido. Por lo tanto, esto sí entraría al proceso de depuración y sinceramiento contable y deben ser corregidas mediante la cuenta resultados acumulados de sinceramiento contable que están contenidas en la operación complementaria 190.000. Eso sería, Yulisa, la respuesta respecto a esa partida. Ok, Gilmer, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta estaría dirigida a nuestro panelista, el señor Marlon, y dice lo siguiente. Se tiene obras de ejercicios anteriores pendientes de transferir. ¿Es factible realizar la transferencia? Porque en algunos casos ya no existe la obra. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿O se realiza la transferencia y la región a la baja que corresponde o se realiza la baja que corresponde? Ok, Yulisa, en este caso la pregunta nos dice que son obras de años anteriores, pero que quieren hacer una transferencia, sin embargo la obra no existe. ¿Así entendí la pregunta? Sí, eso La obra es no lo existe. que están... Ya, la obra no existe. Entonces, si no existe, obviamente, ¿qué podríamos transferir, no? No hay nada que transferir ahí. O sea, y si la obra no existe, más bien esto, yo digo lo siguiente, si tú tienes registrado un importe, seguramente que sí la tienes, como decía hace un momento, no es que las entidades carezcan de información, ¿no? Que yo sepa, desde 1999 las entidades de gobierno nacional
ya usan el SIAP. Hay información en varios aplicativos, ¿no? En Infoobras, en el aplicativo de Invierte, donde sí puedes sacar información. Entonces, si es que tienes un monto registrado en obras, pero esa obra ya no existe, obviamente ese activo no, o sea, no estaríamos frente a un caso donde no existe un activo, porque no tengo ningún recurso controlado, no tengo ningún beneficio económico, no hay potencial de servicio. Entonces yo diría sí, dale de baja, ¿no? Con todo el informe que va a corresponder a hacer eso, pero no harías ninguna transferencia porque no hay nada que transferir. Eso, Yulisa. Ok, Marlon, muchas gracias por tu respuesta. Continuamos con la tercera pregunta, que será atendida por el señor Gilmer Ticona, y la entidad nos indica lo siguiente. Respecto al castigo de cuentas por cobrar, considerando que dicha acción corresponde a la gestión propia de la entidad en cumplimiento del marco específico aplicable a la fecha, la entidad consulta. ¿El marco específico se refiere a una directiva interna que debe establecer la entidad? Ya que la DGCP no regula, ¿es posible efectuar castigo de cuentas por cobrar a través del proceso de depuración y sinceramiento contable o solamente con una directiva interna? Bien, Adelante, Gilmer. gracias. Gracias, Yulisa, por la consulta. Entiendo que la entidad, digamos, al haber mencionado que el castigo no regula la Dirección General de Contabilidad Pública. O sea, en el marco contable vamos a encontrar respecto al deterioro de las cuentas por cobrar. Sin embargo, no vamos a poder, digamos, ubicar un marco contable referente al castigo de las cuentas por cobrar que haya regulado la Dirección General de Contabilidad. Eso no existe. Por eso hemos mencionado que corresponde a la gestión propia de la entidad, el cual debe ser realizado con la participación del área administrativa, el área legal, ¿no? Aplicando el marco específico. Entonces, si la entidad requiere hacer el castigo, aquí la entidad tiene que tomar la decisión. O sea, si la entidad renuncia, por ejemplo, a exigir esos derechos que inicialmente tenía la entidad, entonces, si la entidad, digamos, ha deteriorado y al final sigue exigiendo esos derechos, continuará hasta que tome una decisión respecto a ello. Por eso es que la entidad tiene que tomar una decisión firme con relación a esos derechos. Si renuncia a esos derechos, entonces en ese caso, de acuerdo a esa decisión que ha tomado la entidad, el preparador de la información financiera tomará, digamos, esa decisión propia de la entidad para poder reversar las cuentas o las cuentas contables que ha utilizado para efectos del deterioro. O sea, hablamos de la reclasificación de la partida a cobranza dudosa y la partida correctora que ha utilizado para efectos del deterioro. La entidad tiene que implementar sus propias políticas para efectos de estos casos en específico. Es importantísimo que la entidad elabore su metodología, elabore sus propias directivas, en qué momento la entidad va a renunciar, los castigos, cuáles son los procedimientos administrativos que deben seguir. Eso es propio de la entidad. La entidad tiene que tomar esas acciones, la entidad tiene que decidir esos procedimientos administrativos. Eso no está en el marco contable. En el marco contable, una vez más, y valga la redundancia, solamente tenemos hasta el deterioro de las cuentas por cobrar. Al momento de hacer ese deterioro, estamos reflejando que a la entidad no va a generar o no existe la probabilidad de generar flujos positivos. Entonces, eso es determinar el deterioro de las cuentas por cobrar. Ok, muchas gracias, Gilmer, por tus precisiones. Continuamos con la siguiente consulta, que estará a cargo del señor Marlon Prieto, y la consulta es como sigue. Según lo indicado en la capacitación, ¿debo dar de alta un activo de propiedad, planta y equipo a pesar de no tener acta de recepción? Siendo así, ¿no incumpliría la directiva de la DGA? Yulisa, te pediría que me vuelvas a leer esa parte que tiene. Por favor, Yulisa, vuelve a leer. Ok, sí, no hay ningún problema. La consulta indica lo siguiente.
Según lo indicado en la capacitación del día de hoy, debo dar de alta un activo de propiedad, planta y equipo a pesar de no tener acta de recepción. Siendo así, ¿no incumpliría la directiva de la Dirección General de Abastecimiento? Ok, Yulisa, sabía que me iban a preguntar eso, sabía. Ya, entonces sí, amigos, miren, justamente este es un tema bastante álgido, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos dos aspectos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos las normas contables y tenemos las normas de los otros sistemas administrativos, en este caso la DGA, ¿no? Por ahí va la pregunta. Entonces, por la parte contable, la contabilidad te dice, ¿no? Qué es un activo, qué es una propiedad, planta de equipo, cuándo es que cumple las condiciones para su reconocimiento de ese activo o propiedad, planta de equipo. Entonces, la entidad tiene que evaluar esos aspectos desde el punto de vista contable, ¿no? Si cumplo con el recurso controlado, existirá un beneficio o un potencial de servicio, ¿no? Tengo ese control, ¿no? Esa capacidad de controlar ese activo. Si es así, entonces desde el punto de vista contable sí estaríamos cumpliendo con un activo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, lo que tú dices, ¿no? No existe el acta de recepción. Es un documento, carambas, quizás, bueno, para mí personalmente es el documento más importante en el tema de las obras públicas, ¿no? El acta de recepción. Y el acta de recepción, incluso en el marco normativo que regula la ley de contrataciones del Estado, esta acta de recepción no solamente la firma la entidad por sus miembros que la conforman la comisión, ¿no? Sino tiene que ser firmado por el mismo contratista, que en muchos casos el contratista no la firma, sobre todo si es que esta obra está en un proceso judicial, ¿no? Entonces, ahí va el tema. Entonces, hay una norma, ¿no? Ya no es contabilidad que te exige el acta de recepción, ¿no? Te exige el acta de recepción. Entonces, a la pregunta, ¿debo dar de alta? Como he dicho, ¿no? Ustedes tienen que hacer su análisis, ¿no? Ante la parte contable, si cumple o no cumple con esta definición de activo. Si tú tienes el control, generas el potencial de servicio, entonces desde la percepción contable tendrías que registrarla, ¿no? Pero justamente estamos diciendo en el evento, ¿no? Gilmar también lo ha explicado en los casos que le ha tocado. Simultáneamente tenemos que hacer que las acciones administrativas en esta entidad también se cumplan, porque si no, miren, como decían antes, ¿no? La información contable va a estar muy bonita, va a reflejar todos los hechos económicos, ¿no? Basado en el principio de la fiabilidad, la imagen fiel, qué bonito va a estar la contabilidad, pero la parte administrativa es un desorden, ¿no? Acá se hace lo que quieren, no hay documentos, pero como yo tengo el control del activo, sí lo tengo en la contabilidad. Y seguramente va a haber una diferencia entre contabilidad y patrimonio. De hecho, lo van a tener por seguro. Entonces, para evitar esas diferencias fuertes que seguramente va a haber en este caso, lo que les estoy diciendo es que ayuden a entender a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, que es importante no solamente ejecutar el gasto, lo es, ¿no? Por el tema social, pero también es importante tener la documentación respectiva, la documentación que corresponda. Hace poco nada más, Yulisa, permítame compartir esto, ¿no? Esto llegó un mensaje, ¿no? Una información de Servir, donde decía que el 87% de trabajadores bajo el ámbito de la Dirección General de Programación Multianual e Inversión Pública, el 87% no tiene la capacidad para ejecutar proyectos de inversión. Es decir, está complicada la cosa. Entonces, nosotros si solamente vemos la parte contable, excelente, ¿no? La estamos reconociendo el activo, pero por este lado hay un desorden. Entonces, yo creo que ahí deberíamos motivar también a los trabajadores, ¿no? A los que hacemos obras públicas, decirles que una obra así como comienza debe terminar bien, entonces debe tener todos esos documentos que correspondan. Entonces, en conclusión, a tu pregunta, contablemente sí le damos de alta porque sí cumple las condiciones de reconocimiento, si se cumple las condiciones de activo, eso va a depender de ustedes. Y respecto al acta de recepción, hay que simultáneamente avanzar con ese documento, ¿no? Que no siempre va a ser fácil obtenerlo. Yulisa. Ok, muchas gracias, Marlo. Continuamos con la siguiente consulta, que estaría a cargo del señor Gilmer Ticona, y la entidad nos indica lo siguiente. Si la cuenta por cobrar ya deteriorada fue considerada como parte del plan de depuración y sinceramiento y solo quedaría pendiente hacer el castigo u cobro si la sentencia sea a favor, ¿es necesario que se encuentre en el plan de depuración y sinceramiento? Bien, a ver. Partimos desde el reconocimiento inicial que habíamos señalado que hay dos requisitos.
Luego, la entidad, en el momento en que esos derechos de cobrar hayan vencido, la entidad aplica, digamos, su política de deterioro, o sea, la metodología que está en la política de la entidad que ha desarrollado. Con el deterioro estamos reflejando, y una vez más, esa incertidumbre de recibir flujos positivos. Recuerde que la definición del activo nos dice que son recursos controlados, de los cuales la entidad obtendrá en el futuro beneficios económicos. Entonces hay un riesgo de obtener esos beneficios económicos. Hay un riesgo de que la entidad, digamos, obtenga esos flujos positivos. Y luego viene, digamos, aplicando esta metodología, el deterioro. Y el deterioro, digamos, y valga la redundancia, es que la entidad aplica su propia metodología y en ese momento la entidad sigue exigiendo esos derechos que debe exigir. Ahora, si la entidad, por ejemplo, renuncia a exigir esos derechos, la entidad dice, bueno, es oneroso hacer el seguimiento, reclamar estos derechos, por lo tanto, no voy a cobrar estas cuentas por cobrar, o no voy a exigir esos derechos a los deudores. Entonces, esa decisión corresponde a la propia entidad. Si la entidad ha tomado la decisión de ya no exigir esos derechos, entonces la entidad tendría que extornar esas dos cuentas contables que hemos considerado en la presentación. Es decir, la cuenta contable que reclasificó a cuenta de cobranza dudosa y la cuenta contable que utilizó en el momento del deterioro de las cuentas por cobrar. Entonces, eso sería, digamos, si la entidad toma esa decisión de ya no exigir esos derechos. Y ello tiene que estar documentado y efectuado, digamos, estos procedimientos administrativos dentro de la misma entidad pública. Por lo tanto, ese es el documento con el cual el preparador de la información financiera va a efectuar el tratamiento contable. Ahora la pregunta es, para poder castigar, ¿tengo que considerar en el plan de depuración y sinceramiento contable si la entidad toma la decisión de castigar estas cuentas contables de acuerdo a la decisión propia, sea administrativa o legal, de la entidad? Si esta decisión se ha efectuado en el año corriente, es decir, en el año 2022, que estoy cerrando los estados financieros, en esos casos no entraría al proceso de depuración y sinceramiento contable. Sin embargo, si la decisión haya tomado la entidad en años anteriores, es decir, que la entidad haya, digamos, tomado la decisión de ya no exigir esos derechos, haya renunciado a exigir esos derechos en el año 2020, 2021, entonces la información estaba disponible para que la entidad realice el tratamiento contable en ese periodo. Por lo tanto, al no haber realizado este tratamiento contable, ha omitido la entidad en hacer el tratamiento contable. Por lo tanto, esto sí entraría al proceso de depuración y sinceramiento contable. La entidad tiene que determinar si corresponde esta determinación de no seguir exigiendo esos derechos y que la entidad haya tomado esa decisión en años anteriores y la entidad no haya registrado, entra al proceso de depuración. Si la decisión ha tomado la entidad en el ejercicio vigente, entonces esa reclasificación la entidad lo hace de manera normal sin llevar al proceso de depuración y sinceramiento contable. Eso es en concreto, Yulisa, y aquí la entidad tiene que, digamos, evaluar ello. Gracias. Ok, muchas gracias, Gilmet. Continuamos con la siguiente consulta, que sería para el señor Marlon. Bueno, la consulta nos indica lo siguiente. En el cruce de información entre el análisis contable y los reportes de infoobras de una unidad ejecutora, se ha determinado que existen diferencias en el rubro de estudios y proyectos, producto de que no se encuentran registrados en el aplicativo de inversión por el monto de 450.836 soles. Dicho monto no está considerado en el plan de depuración y sinceramiento contable. Por favor, indicarnos el procedimiento administrativo y contable a seguir.
Adelante, Listo. Marlon. Sí, sí. Muy bien. A ver, se trata de una diferencia entre los reportes contables versus el aplicativo Infobras, ¿no? A ver, mire ¿quién registra información en Infobras? ¿No? Hasta donde yo tengo entendido, lo hace el área de infraestructura de una entidad, ¿no? Ellos tienen su usuario y clave y coordinan directamente con Contraloría para el registro correspondiente. Bueno, en este reporte Infobras, al parecer no se ha registrado el importe que corresponde a los estudios y proyectos, pero que Contabilidad sí lo tiene. Entonces ahí debemos tener en cuenta igual, ¿no? Lo que dice la Directiva 05/2016. ¿Qué nos dice? Que el importe de los expedientes técnicos o estudios de preinversión, como perfiles, fichas técnicas u otros, esos forman parte del activo de propiedad, planta y equipo. O sea, nosotros por la parte contable reconocemos a esos importes en estos estudios de preinversión, incluso el expediente técnico, como parte del costo del activo. De esa manera deberíamos liquidar las obras. Pero quizás el otro área, el otro sistema no lo ve así, ¿no? Por eso es que no lo ha considerado. Entonces, desde el punto de vista contable, esa información que tú tienes en la información contable no está mal, ¿no? Ahora, Infobras, como digo, es la posesión que tiene el área de infraestructura, ¿no? Seguramente ellos no tienen en cuenta los estudios de preinversión o se habrá equivocado al momento de registrar, pero lo que yo sí puedo decirte es que la información que tú tienes registrada sí es conforme, sí está bien, ¿no? O sea, no quisiera que del importe que tú has consignado en una obra, ahora en el plan de depuración y sinceramiento contable, retires el importe de 450.000 soles que corresponde a estudios o expedientes técnicos. No, esos importes, te repito, forman parte de la propiedad, planta y equipo, ¿no? Lo vamos a llamar de esa obra. Es un componente para determinar el costo de un proyecto de inversión pública. Ya, así que ahí yo diría que no hay nada que corregir. Está bien, más bien tu información contable. Ahora, el Infobras, bueno, con todo respeto, pero hay que dejar lo que ellos hacen también, ¿no? Ellos tienen su posición, los invierten. Pero contablemente está bien registrado. Ok, muchas gracias, Marlon. Continuamos con la siguiente pregunta, ya sería la última pregunta para el señor Gilmer Ticona, y la consulta dice lo siguiente. Si se tiene en la información financiera importes que corresponden a bienes que fueron entregados directamente a otras entidades y no se conoce si tienen existencia física, corresponde regularizar la transferencia y que la entidad recepcionante realice la verificación de los bienes y actúe conforme a la norma para realizar los procedimientos de baja y disposición de los bienes, o cuál sería el procedimiento correcto para realizar la depuración de estos saldos. Bien, gracias por la pregunta. A ver, dentro del proceso de depuración y sinceramiento contable, la norma señala que no excluye normativas de otros sistemas administrativos. Entonces, la entidad seguramente debe aplicar estos procedimientos para efectos del inventario, los procedimientos para la alta o la baja de estos inventarios, etc. Sin embargo, vayamos por el lado contable. Aquí en el tema contable tenemos que tener en consideración la esencia económica. Y si hablamos de esencia económica, hablamos de la representación fiel. Y la representación fiel es una de las características cualitativas del marco conceptual. Y esto está también señalado en el texto único ordenado del Decreto Legislativo 1438. Entonces, si la norma contable me dice que para cerrar tus estados financieros tienes que conciliar, entonces en ese momento se determina seguramente esas diferencias. Y aquí también considerar de que la entidad al momento de evaluar si esos consumos se han dado, se han transferido a otras entidades públicas, entonces para mí la entidad transferente ya no existe ese activo, ya no existe ese inventario, por lo tanto no voy a obtener ningún potencial de servicio de ese activo. Es más, no tengo el control de ese activo porque yo ya entregué esos bienes a otra entidad pública. Por lo tanto, yo, la Dirección General de Contabilidad Pública, como han normado procedimientos contables respecto a la definición del activo, representación fiel, etcétera, hago el análisis explícito respecto a esta partida contable y tengo que dar el tratamiento que debe
darse con relación a esta cuenta de inventario. Por lo tanto, al no haber cumplido la definición del activo, sustentando ello, entonces lo que tengo que hacer es dar la baja en cuenta de ese activo o ese inventario de lo que está, digamos, consumido o ha sido transferido. Entonces, tener en cuenta lo que también ha mencionado Marlon, el artículo 14 del Decreto Legislativo 1438, que toda transacción debe estar sustentado con la respectiva documentación, sea electrónica o física. Entonces, eso es importantísimo para que las entidades tomen en consideración. Si no tengo el inventario, entonces esa partida está sobreestimada. Por lo tanto, no debería estar en los estados financieros debido a que no cumple la definición y los criterios de reconocimiento. Ok, muchas gracias, Gilmer. Ahora tenemos la última pregunta que estaría a cargo del señor Marlon Prieto y nos indica lo siguiente. Se tiene una obra de señalización turística del 100%. Solamente se encuentra vigente el 40%. El resto ha sido deteriorado o retirado por construcción nueva. No cuenta con acta de transferencia contable hacia la entidad beneficiaria. ¿Se podría dar de baja? Adelante, Marlon. Ya. Ok, Yulisa, esta pregunta me dice, es una obra de señalización, ¿no? ¿No? Señalización turística, dice, ¿no? Ya, es como que una carretera igual señalizamos, ¿no? Sabemos que hay normas internacionales y el Ministerio de Transportes aplica, ¿no? Los colores incluso que debe tener, ¿no? Esa es la señalización, ¿no? Habría que, en esta pregunta sobre la señalización turística, ¿no? Al colega que nos está haciendo esa consulta, en verdad no está bien clara qué se trata, pero si es que es lo que estamos considerando, la pintura, ¿no? Que es propiamente la señal, habría que preguntarse, ¿y eso es una obra? ¿Eso es parte de una propiedad, planta de equipo? ¿Es parte de una infraestructura? ¿No? Justamente cuando yo les decía al inicio de mi participación, les decía que el tema de la obra, el concepto de obra, ha sido regulado en un Decreto Supremo 234/2022 que ha modificado parte de las normas de contrataciones. Y ahí se ha modificado y se ha incluido un concepto de qué es una obra. Y la señalización no es obra, ¿no? No es obra. Y es más, ahora dices que el 40% de está vigente y el resto se ha deteriorado. Yo me daría la impresión, Yulisa, y también para el colega, ¿no? Es algo que la pregunta luego la argumentes en otro momento, pero si es así, esto no sería parte de una propiedad, un proyecto de inversión pública. Esto sería un gasto, ¿no? Sería un gasto porque es la señalización. Ahora, si es que si yo lo he considerado como obra, entonces eso sí estaría mal. Ahora, como ha sido considerado como gasto, entonces por más que la pintura, producto del clima, una lluvia torrencial, ¿no? Borre la señalización, ya no hay deterioro porque eso ya se contabilizó como gasto desde un momento inicial. Entonces ahí no habría obra pública. Y lo otro, Julie, aprovechando que es mi última participación, cuando estaba tocando el caso número 5, el último, sobre esta obra que no tenía título de propiedad, quería enfatizar de que el título de propiedad no es un requisito para que sea considerado como un activo. O sea, si bien es cierto, las entidades, por un tema de escritura pública, ¿no? De un reconocimiento ante la población, de que ese bien es parte de una entidad y procede con su registro ante esta instancia, pero eso no es una condición ni tampoco es un requisito para que sea registrado como activo. Hemos dicho que un activo viene a ser un recurso controlado, actualmente controlado, ¿no? Que provienen de sucesos pasados y de los cuales espera obtener beneficios económicos y potencial de servicio. Y la Directiva 05/2016, la Directiva 05/2022 y la NIC SP 17 te dicen qué es un activo y qué es una propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, para fines estrictamente contables, debemos tener en cuenta esas definiciones para saber si va o no a la información contable como activo. Ya, pero repito, ese tema de título de propiedad no es una condición. El activo te puede estar generando potencial de servicio, entonces es un activo. Ya, no esperes a que esté en registros públicos y recién registrar el activo y seguramente recién comenzar con la depreciación. Bueno, solamente eso quería precisar, Yulisa. Gracias. Ok, muchas gracias, Marlon.
Bueno, agradecer a nuestros expositores, a los especialistas de la Dirección General de Contabilidad Pública por las respuestas y de nuestra parte, y también de parte de nuestro director general, el señor Óscar Núñez del Arco, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy, ¿no? Agradecerles por habernos acompañado en esta conferencia sobre casos prácticos en el proceso de depuración y sinceramiento contable. Asimismo, les hacemos recordar que el video del día de hoy será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado cuando ustedes lo consideren conveniente, ¿no? Muchas gracias nuevamente, buenos días y hasta pronto.